estaba primera línea ahí. Se tiraban las piedras. Te prometo que en ese momento igual sentí miedo, pero una persona al lado me dijo, ¿no sintáis miedo? Si gracias a la primera línea nosotros podemos marchar. Si no fuese por ello, no existiría la marcha. Sí, la verdad es que estos eran brisas octubristas, como la han llamado hoy día, el octubrismo. En esa época era popular y defender a la primera línea, recuerda tú, porque este país en un momento se volvió loco, así, con esas palabras. Recuerda tú que en un minuto, estamos hablando en enero del 2020, recibieron a esos delincuentes, para mí son delincuentes, un gallo que se encapucha y que ataca a la fuerza pública y produce desmanes, destrozos, saqueos, incendios, es un delincuente, porque comete un delito. Tú, al lanzar una piedra a un carabinero, es un delito. Está contemplado en el Código Penal. Por lo tanto, claramente no hay un proceso judicial todavía. Pero tú atacar o entrar a robar una casa es un delito. Por lo tanto, te transformas en un delincuente. Recuerda, como te decía, la idea es que en enero del 2020 estos representantes de la famosa primera línea fueron recibidos en el Congreso Nacional. Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Por favor, recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes, a los representantes de la represión, de los agentes del Estado, que se hagan presentes acá adelante, escuchemos qué nos tienen que decir. Y los recibieron como héroes. Ovación, se pusieron de pie, les dieron micrófono, hablaron una estupidez. Entonces, cuando uno persigue la sociedad, porque Chile ha sido fracturado varias veces como sociedad, nosotros tenemos quiebres institucionales, lo que pasó en el 73, y lo que ocurrió también en el 2019 ha fragmentado más esta postura, porque hoy día estamos en una postura casi radical del país. O sea, no hay medias tintas, es blanco o negro. Y cuando reciben la primera línea y le hacen todo este homenaje, entonces pasa lo que hace Kramer ahí, aprovecha el momento de seguir homenajeando. Recuerden ustedes cuando fue esta comediante, actriz, no sé, la Javiera Contador, en ese mismo festival, también le hizo una oda a la primera línea y le fue re bien y apoyó el apruebo con el proceso constituyente, el primero. Y Mon Laferte cantó El que no salte. Pero después cuando fue, años después, la misma señora, hasta la Javiera Contador al festival, cuando ya la brisa octubrista la gente se dio cuenta, abrió los ojos y vieron que era toda una mentira. Hoy día gobierna la izquierda y todo lo que prometió se lo echó al bolsillo. Y a él le fue pésimo, la pifiaron, se fue llorando. O sea, esa es la realidad chilena. Esto, si tú te fijas, esto ocurre porque las personas, y muchos políticos también, van donde calienta el sol. Ellos ven el timer. A ver, no, o sea, es que toda la gente apoya la primera línea, ya hagamos un show como este pajarón de Kramer, que perdió para mí toda la gracia. Antes era un buen comediante, hoy día se puso tan político el tipo que al final ya sus imitaciones ya no, como que no calientan a nadie. Resulta que finalmente estaban ahí porque, claro, apoyamos el pueblo, y ese no es el pueblo. La primera línea nunca fue el pueblo estaba aburrido de estos tipos. Fíjate tú que yo estuve gran parte de esos días en Plaza Italia, defendiendo a los vecinos. Y nosotros cuando nos preparábamos, yo me juntaba con todos los jefes de los dispositivos para las instrucciones y que se cuidaran porque era muy, muy violento. Bajaban los vecinos de los edificios, del barrio San Borja, barrio Plaza Italia, y lo único que querían ellos, que no nos fuéramos. Nos decían, por favor, defiéndanos, quédense acá, no se vayan, porque sin usted, estos tipos nos van a matar. Y yo se lo digo, pasó muchas veces, nos traían agua, dentro de sus posibilidades, porque ellos vivieron un infierno. Ese es el verdadero pueblo, el que sufrió todos estos embates. ¿Cuántos pymes, negocios se perdieron? La tranquilidad del país. El país también tuvo un decrecimiento notorio. O sea, lo que hoy día ha pasado, y eso salió en la encuesta hace poquito que salió a publicar La Tercera,
que creo que un 6% apoyó este movimiento, claro, porque se dieron cuenta que esto, en vez de beneficiar al país, lo perjudicó. Y bueno, en esos momentos, como tú dices, la delincuencia fue muy alta y tú también has señalado que Carabineros no estaba preparado para esa situación. ¿Qué cambios harías para que Carabineros pueda estar preparado si en un futuro surge un nuevo estallido social? Lo que pasa es que yo creo que nadie estaba preparado para esto. Fíjate que tú que en diciembre de ese año, la desesperación que había, se convocaron a policías, vinieron a Chile, españoles, franceses y alemanes, expertos en orden público. Y ellos dijeron, no podemos asesorar a Carabineros porque en nuestros países nunca hemos visto este nivel de violencia. Nosotros no lo experimentamos. Y cuando ocurre este lanzamiento Molotov tan descriteriado en contra de la fuerza pública, nosotros usamos las armas de fuego, decían ellos. Entonces, claramente estábamos en un déficit logístico, creo yo. Logístico. Teníamos, imagínate, en Santiago, que tiene hoy día casi 8 millones de habitantes, en esa época teníamos 12 lanzaguas, que son los camiones que tiran agua, regularmente los conocen como los guanacos, y teníamos 6 empanas que estaban en pana hace mucho rato, porque les faltaba una pieza, que eran camiones viejos también. Entonces operamos en Santiago de Chile con 6 camiones, y unos que eran del año 80, que estaban obsoletos, que ya habían cumplido su vida útil. Entonces, si hubiésemos tenido un parque vehicular más ostentoso, con, no sé, hoy día, después de esa situación, el gobierno de Piñera compró 20 lanzaguas. Y un camión lanzagua, para que la gente sepa, no es que tú vayas a un mercado y digas, ¿sabes qué quiero este lanzagua? Tráigamelo a Chile. No, esto hay que encargarlo y se te mandan a hacer y se demoran meses en comprarse. O sea, pueden durarse incluso años. Porque no es que hay en stock en el mundo, así, ya lléveselo, mañana se lo mandamos en buque. No es tan así. De hecho, los que compraron en esa época llegaron a principios de marzo. Porque tuvieron suerte en encontrar algunos que estaban hechos. Entonces, nos faltó logística, sin lugar a duda. Estos vehículos tácticos de apoyo, que son conocidos coloquialmente como el zorrillo, también teníamos muy poco, y los que estaban, había muchos en pana. Porque además soportaron los que estaban trabajando, soportaron los embates de los ataques sistemáticos diarios de esta gente. Si la primera línea tenía instrucción de guerrilla urbana, no era una manifestación violenta como la que nosotros conocíamos y la habíamos participado o habíamos estado tantas veces, sino que estos tipos tenían una preparación diferente. Recuerden los escuderos, los tipos que lanzaban molotov, tenían mucha logística con fuegos artificiales. Fuegos artificiales nos lanzaban uno tras otro al cuerpo. O sea, era un estruendo completamente todo el día. Así, reventaban, nosotros nos lanzábamos al suelo, otras veces muchos querían resultados heridos por los fuegos artificiales. Recuerden que después murió una persona, Denise Cortés. Los mismos que nos lanzaban, le explotó el tronador en el cuello y se lo reventó, murió ahí desangrado. Y eso nos enfrentamos todos los días. Entonces, cuando hablan estos tipos que no, criminalizaron la protesta popular, no es así. Eso nació como un delito. Nació quemando 20 estaciones del metro. 20 estaciones quemadas en su totalidad. No sabíamos si había gente adentro, podrían haber muerto personas que trabajaban en el metro. Entonces, eso no es espontáneo. Y en esos días, una postura es que aumentó mucho el narcotráfico, porque como las fuerzas policiales tuvieron que estar en las manifestaciones, en Plaza Italia, etcétera, en las poblaciones quedó todo libre para que aumentara el crimen organizado y el narcotráfico. Esta premisa es rechazada por personas como Gonzalo Winter, que lo dijo este domingo en Tolerancia Cero. Hubo un estallido donde todas las fuerzas policiales tenían que irse a Plaza Italia o tenían que ir a donde estaban las marchas, y mientras eso ocurría, en las poblaciones campeaba, por supuesto, el crimen organizado, y es un dato y está demostrado, digamos, que hubo una explosión de eso. A propósito de eso, la ministra Vallejo... Yo no comparto esas premisas, pero ¿no? Vamos a la pregunta... No tengo problema con ir a la pregunta Felipe, directa. que me refute. No, o sea, yo encantado de hablar del estallido, pero creo que lo profundo que es el problema de inseguridad a nivel continental excede la circunstancia específica de nuestro estallido social. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Es que el ejemplo que diste de Gonzalo Winter, ese tipo yo encuentro que tiene problemas.
De hecho, él se burló, Winter, se burló de cientos de personas, y yo creo que miles de personas que perdieron su trabajo cuando él dijo que el daño colateral había sido minoritario versus a lo que la protesta popular. Hoy día lo que se hace es convertir en lo peor del estallido, que es una cuestión terrible, lo que vivieron a quienes les quemaron los locales, toda la cuestión, es terrible. Pero respecto del estallido y su magnitud, resulta marginal. Son tipos que están en otra dimensión. O sea, hay gente que perdió todo. Yo no hablo de las cadenas, porque saquearon farmacias, saquearon bancos, saquearon locales de comida rápida, que esas son cadenas y se recuperan. Pero habían pymes. Fíjate que ahí en la galería de Crown Plaza habían personas que vendían instrumentos musicales. Perdieron todo. Y eso no son cadenas, son gente de esfuerzo. Yo me acuerdo cuando ellos nos decían, por favor, ayúdennos, porque no nos van a saquear, y hasta que reventaron todo. Se destruyeron todo el lugar. Y sobre el narcotráfico, claramente hubo un incremento sustancial de la comercialización de drogas. Porque, como tú dices, toda la fuerza pública, o su 90%, estaba abocado a las manifestaciones. Porque yo pertenecía a Fuerzas Especiales y nosotros nos damos abasto para cubrir todos los eventos de control de orden público, que eran muchísimos. Estábamos hablando teníamos diariamente cerca de 40 eventos en distintas partes. Teníamos en Plaza Italia, en el Costanera Center, fuera de La Moneda, y en las comunas más aledañas, o sea, más periféricas, como Maipú, Pudahuel, Renca. Hubo siempre manifestaciones de esa índole. Entonces, los narcotraficantes aprovecharon esta circunstancia y vendieron su producto como enfermos. Y bueno, luego el 25 de octubre fue la marcha más grande de la historia de Chile. Me gustaría saber cómo tú viviste ese momento y también si había alguna demanda que te haya hecho sentido o cómo fue eso. Mira, la verdad es que habían demandas justas. Habían demandas que eran justas y que hasta el día de hoy se mantienen. Eso no se ha arreglado en nada. Por ejemplo, las pensiones de las terceras edad. Eso claramente hay que hacer un ajuste. El sistema de FP no es malo. Ha funcionado. De hecho, la gente cuando dijo, ¿sabes que yo quiero mi plata? Ahí está su plata, tome. Y la gente que cotizó y que era ordenada, su plata se incrementó en la AFP. Eso no hay que decirlo. Eso es un sistema que funciona. Ahora, ¿es perfectible? Claramente que sí. Pero yo digo, temas como las pensiones, hay que arreglarlas a las personas que ya aportaron toda su vida, su juventud al país y hoy día están en tercera, cuarta edad. A esas personas no hay que olvidarlas. Eso es un tema bastante que nos mueve a todos los chilenos. También el tema de la salud, o sea, ¿cuántas personas mueren en lista de espera en los hospitales públicos? Miles. Y eso no se ha mejorado ni un milímetro, la aguja sigue tal cual. Y después otros que ya la educación es un tema tan reventado, la educación, que ahí no me meto, pero sí habían manifestaciones o petitorios que eran sumamente aceptables como sociedad, que en los cuales fue una herramienta utilizable para llegar a este movimiento, porque recuerda tú que esto parte como una subida del metro, de los 30 pesos, famosos 30 pesos, y ahí revienta todo. Con los estudiantes del Instituto Nacional en los torniquetes, primero se fueron a los metros, destrozaron la red de transporte más importante de Santiago, porque en alguna región hay, pero en Santiago es la que mueve más de 1 millón de personas diarias. Más de 1 millón de personas diarias. O sea, mucha gente se mueve en metro para ir a trabajar, a su casa, a estudiar, etc. Y estos tipos, porque esto estaba muy bien pensado, atacan el metro. El metro es la red de transporte que, como te decía, mueve a más personas y paralizando la ciudad ya produce caos. Paralelamente, atacar el metro, atacan los buses de Transantiago. ¿Cuántos buses quemaron? Entonces la gente no podía cómo moverse, no podía cómo ir a trabajar, no podía moverse a sus casas. Santiago estaba en un colapso total. Y la única línea que estuvo entre esa barbarie y la democracia fueron los carabineros. Entonces, yo
haciendo así como un análisis de esto, claro, resulta que habían peticiones que tenían que atenderse, pero esa no es la forma. O sea, no podéis salir a destruir el país que se ha construido con tanto esfuerzo de todos, porque te subieron 30 pesos y porque queréis que te mejoren las pensiones o la educación. Esa nunca ha sido la forma. La violencia que siempre ocupa la izquierda, porque la izquierda, fíjate, que cuando se hizo el acuerdo por la paz, ¿te acuerdas con el acuerdo por la paz? Que eso fue el 15 de noviembre, cuando ya el gobierno dijo, hay que entregar la Constitución, ya la tenemos, hagamos algo para que esto se normalice. El Partido Comunista se arrestó. No participó en ese acuerdo por la paz. Estaban todos los otros partidos. Todos. Desde Boric con el Frente Amplio hasta la UDI. ¿Y quién se arrestó? El Partido Comunista. ¿Y por qué se arrestó el Partido Comunista? Porque ellos avalan lo que estaba pasando. Ellos avalan esta protesta popular, como le llaman, con destrucción, con presión al gobierno, porque lo único que querían ellos, que Piñera dejara el poder. Este canal se mantiene puramente gracias a los miembros que lo sostienen. Si se sumaran más, podremos hacer más y distinto contenido. Si te gusta lo que hacemos, te puedes hacer miembro y de esta forma ayudarnos a seguir creciendo.